estábamos abriendo nuestro corazón para decirle en realidad a Dios. Wow. Gracias, Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Mientras buscan la palabra para que lean conmigo, Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Si observaron en el programa, dice que el sábado también hay oraciones, que en la mañana el templo va a estar abierto el sábado. Para aquellos que quieran venir en el horario de la mañana el sábado, así lo puedan hacer también. Poderoso el Señor. El viernes los jóvenes también tienen un culto especial. Yo no sé si es media vigilia o cómo es, pero también tienen un programa especial porque están muy interesados también en ese fin de semana de hacer como Hernán Cortés, que hundir los barcos. No hay regreso, no hay vuelta atrás. Adorado el Señor por siempre. Capítulo 4 del segundo libro de los Reyes, el verso 6, amados hermanos. Verso 6. Dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Y escuche lo siguiente: entonces cesó el aceite. No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Padre de poder, te adoramos y te bendecimos. Señor, nos allegamos a ti, oh Dios, agradecidos por este día, porque desde temprano en la mañana hemos podido, Dios, contemplar tu misericordia y disfrutar de tu bendición. En esta hora, mi Dios, nos presentamos a ti porque, como dijera el salmista, mi alma tiene sed de ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Señor, mi alma. Dios, como dijera el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? En esta hora, Dios, hemos llegado a este lugar no porque no teníamos nada que hacer. Hemos llegado a este lugar no porque no teníamos otro sitio donde reunirnos y salir a pasear. Estamos aquí porque queremos adorarte y queremos, Dios, ser ministrados por tu Espíritu. Cumple, oh Dios, tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso. 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 Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Maravilloso eres, Jesús de Nazaret. Aleluya al Señor. Santo, santo, santo. Santo el Señor. Aleluya al que vive por la eternidad. Santo, santo, santo. Poderoso es mi Señor. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, santo el Señor. Tú eres bueno, Dios, tú eres bueno.
Grande es tu fidelidad, tu misericordia. Aleluya. Santo el Señor. Gracias te damos, Dios. Aleluya. Agradecemos a los hermanos que durante la mañana de hoy estuvieron compartiendo la experiencia y la dinámica que se dio en la escuela bíblica. Agradezco su paciencia porque corrió un poquito más del tiempo de lo que regularmente estamos acostumbrados a salir, pero le agradecemos, amado, el que haya estado con nosotros. Nuestro interés hubiese sido poder, una vez visto la película, dividir el grupo en las secciones de las clases y poder comentarlo a la luz de la lección de este día, pero no dimos, o sea, yo pensaba que duraba menos, pero cuando observé la duración era un poco más, así que salía del horario de lo que es la escuela bíblica regularmente. Agradezco, estoy precisamente hablando de ello y agradezco al esposo de hermana Iria, se me fue el nombre ahora, pero agradezco porque él fue el que nos prestó la película y el que nos hizo conciencia, o sea, me la prestó y me dijo, pastor, véala que está tremenda. Y yo le pregunté que si me la podía prestar unos días más para proyectársela a la iglesia, y así lo hicimos. Así que estamos muy agradecidos por ello. En el día de mañana, después del culto de oración, como el culto de oración siempre se acaba como a las 8:30, si me dan unos minutitos más, pues sacamos el tiempo y podemos hacer alguna dinámica con relación a la actividad, porque todavía está fresca, porque si espero el domingo próximo ya se les olvidó. Gloria al Señor. Así que en el día de mañana, si así el tiempo nos lo permite, ¿verdad? Y lo podemos hacer. Bien, amados hermanos, a veces la bendición del Señor nos alcanza en la medida en que nosotros lo deseemos. No sé si esa aseveración usted está de acuerdo conmigo. O sea, la bendición de Dios nos alcanzará en la medida en que nosotros la deseemos y la busquemos. Bendito el nombre del Señor. Con el propósito de ver si puedo demostrar esa hipótesis, esa teoría, o esa declaración, yo quisiera presentar algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos. Bendito el nombre del Señor por siempre. En el libro de Génesis aparece el momento en que Jacob viene de casa de Labán para radicarse nuevamente en la tierra de Canaán. Y por el camino viene con el temor de que se tiene que encontrar con Esaú, su hermano. O sea, es una realidad que no se puede evitar. Estuvo 20 años fuera de la tierra y es posible que uno dijera, bueno, el tiempo a veces causa olvido, como dice la canción, ¿verdad? Dicen que la distancia causa olvido. Decía la canción. Y quizás pensaba que eso pudiera minimizar lo que sentía Esaú por él. Pero muchas veces, lejos de la distancia y el tiempo causar olvido, lo que produce es que lo que se sembró ahí como que se sigue creciendo, ¿verdad? Sigue creciendo. Y cuando viene acercándose, comienza a sentir el temor de qué va a pasar cuando se encuentre con su hermano. Bueno, haciendo la historia larga un poco más corta, los que estén interesados, pues se lea el libro de Génesis y ahí se entera del chisme completo. El asunto es que cuando está cerca y a Esaú le dicen que Jacob está en el área,
se reviven nuevamente los celos y Jacob envía un mensajero con unos obsequios para ir ablandando la cosa, pero el temor no se va de su corazón y usted observa que divide el campamento en dos para proteger su familia y deja a sus siervos y parte del ganado en el lugar donde Esaú debía encontrarlo y toma a sus hijos, sus esposas y las coloca en otro lugar, ¿verdad? Cruza el río y la coloca en un lugar buscando seguridad. Esa noche él no duerme y está en vigilia. Él se pone como centinela velando el campamento. Y en ese momento, en la oscuridad, porque allí no había energía eléctrica que nos favorece con todo ese alumbrado que uno puede ver, abrir la ventana y mirar qué es lo que está pasando afuera, ¿verdad? Sino que en la oscuridad de la noche comienza a sentir movimiento y siente a alguien que se acerca, se abalanza sobre él y él comienza a luchar con él. Y la historia de esa lucha de Jacob con ese personaje es conocida de todos nosotros, ¿verdad? Así que comienza a luchar con el ángel, a luchar y a forcejear. Y en un momento dado, el ángel toca la cadera de Jacob y dice que le dislocó la cadera. Yo nunca, gracias a Dios, nunca he tenido un hueso roto. Y nunca he tenido un hueso que se me haya salido de sitio. Pero si alguno aquí ha tenido la experiencia de tener un brazo roto, o un hueso roto en algún lugar, o de que se le haya dislocado, se le haya salido el hombro de sitio, o algún hueso de sitio, dicen que es una experiencia dolorosa. Yo no puedo decirlo porque no lo he experimentado y espero nunca tener el testimonio tampoco, ¿verdad? Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Así que yo prefiero creerlo por el testimonio de otros, pero dicen que es doloroso. Ahora, imagínense alguien que está haciendo lucha con otro, está luchando con alguien, está trabado con alguien, luchando, ejercitando fuerza. Y en ese aspecto las piernas tienen una función fundamental para darle a uno balance y poderle dar a uno la posición para poder luchar y lidiar. Ahora, él está trabado con ese individuo, está luchando, le dislocan la pierna, pero a pesar de tener la pierna dislocada y no poder hacer el balance o no poder, quizás con esa pierna, yo no sé cuál de las dos fue, pero con esa pierna hacer el empuje necesario para poderse mantener en pie y mantener la lucha, él lo siguió. Yo no sé cuánta adrenalina estaba corriendo por el sistema sanguíneo de Jacob, porque cuando la adrenalina aumenta en el cuerpo, dicen que es una droga muy poderosa que hace que uno pueda hacer cosas impensables, ¿verdad? Impensables. Mira, solamente para decirle, esto sí ahora, eso lo viví yo. Yo tenía en un tiempo, hace tiempo atrás, yo tenía un Monte Carlo, ¿verdad? Cuando los Monte Carlo salieron, yo compré un Monte Carlo. Los Monte Carlo eran una lancha de carro que usted venía de la base para acá y el hocico del carro estaba llegando a San Antonio y todavía el baúl estaba allá en... un poco hiperbólico, ¿verdad? Para describir lo largo del carro y lo grande del carro. Y usted sabe que ese carro, la General Motors, usaba unos gatos que para cuando había que cambiar una goma, era un tubo así alto, con un ganchito así, uno iba subiendo y agarraba el bumper, y eso, si uno no calzaba bien el carro, era se iba.
Y a mí me pasó eso, yo estaba cambiando una goma, estoy subiendo el gato se fue para atrás, ya yo había sacado la goma, por tanto si se caía el gato, el tambor iba a dar en el piso. En aquel tiempo, si yo pesaba 100 libras, era un milagro, ¿verdad? Y cuando yo veo que el carro se fue para atrás, que me iba a caer encima, ¿verdad? Me caí encima, yo agarré el carro así y lo levanté. Si usted me lo quiere creer, me va a juzgar por lo primero que dije, de que el carro llegaba el primer hocico acá y el baúl estaba allá. No me juzgue por eso. La adrenalina en mí, en ese momento, fue tal que yo levanté el carro y lo enderecé y lo puse, enderecé el gato y no dejé que se cayera. Si yo tuviera que hacer eso otra vez, y si no me han salido hernias de allá para acá, o ya es que hay alguna por ahí escondida y hasta ahora no ha salido después de blum, 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 blum. Lo que quiero decir, yo no sé cuánta adrenalina tuviera Jacob para poder resistir el dolor de la cadera, de la pierna, y poder estar luchando con aquello que él creía que era un hombre, pero que no era un hombre. Dice que cuando comenzó a amanecer, ¿verdad?, Jacob se da cuenta que no está luchando con un hombre. ¿Verdad? Y entonces se aferra más a él y comienza a pedirle a ese ser: yo quiero que tú me bendigas. No te suelto hasta que no me des tu bendición. Y por esa bendición estuvo luchando toda la noche, haciendo fuerza con aquel otro ser, ¿verdad?, con aquel otro ser. Y aquel otro ser probando cuánto Jacob anhelaba la bendición. Porque el ángel le dice a Jacob: suéltame. Suéltame que está rayando el alba, va a salir el sol. ¿Verdad? Va a salir el sol, suéltame. Yo creo que de ahí es que los que hacen películas de vampiros, ¿verdad?, porque los únicos que cuando le da el sol se desvanecen son los vampiros. Ahora, amado, si los ángeles o el ser que estaba allí, el ángel del Señor, que está con Jacob trabado en esa lucha, es un ser espiritual que puede aparecer y desaparecer a su antojo, no se podía desvanecer en cualquier momento y dejar que Jacob se cayera y se fuera de hocico. Pudo haberse desaparecido, pero no se desapareció. Se mantuvo allí, diciéndole, insistiéndole a él: suéltame, suéltame, suéltame. Ahora, ¿cuál era el propósito? Si dije que a su momento él podía evaporarse y quedarse Jacob con sus manos vacías, se pudo haber desvanecido. La intención era ver cuánto Jacob deseaba eso que estaba pidiendo. ¿Hasta qué punto? Mire, al punto de experimentar el dolor de una cadera desencajada, de tener que estar todo el peso, quizás colocarlo en una pierna, pero decidió no soltarse. Esa era su bendición, ese era su momento. Pero ¿sabe qué me llama más la atención? Que Jacob hizo todo esto sin tener
el conocimiento pleno de lo que es Dios, de lo que son sus promesas, de lo que es su revelación. Pero él se aferró allí a aquella criatura como se aferra a alguien que se está ahogando de cualquier cosa que flote. Si hay alguien que se está ahogando y hay un cactus flotando, él no piensa que el cactus tenga espinas. ¿Quién va a pensar en las espinas en el momento en que uno se está ahogando? Y él se aferró a ello porque deseaba. Adorado el nombre de Cristo por siempre. El segundo caso que quiero presentar se encuentra también en el libro de los Reyes. Joás, rey de Israel, va a visitar a Eliseo que se encuentra moribundo. Y cuando llega destrozado, llega afligido, y Eliseo puede percibir en Joás la preocupación. La preocupación que hay en Joás es que el reino sirio, enemigo de Israel, está amenazando. Hay una invasión cuajándose. Han habido ya escaramuzas entre ambos reinos. Y Joás se siente que está en un estado inferior. Reconoce que el poderío sirio es mayor que el de él. Por tanto, tiene las de perder. Y el profeta le dice a Joás, Joás, si quiere pensar, o sea, no le dice eso, Joás, abre esa ventana, y ves ese arco y ves esa flecha, lanza por la ventana una flecha. Y Joás tomó el arco, tomó la flecha y tiró la saeta por la ventana hacia afuera. Y mientras salía disparada la saeta, Eliseo decía, bendito el nombre del Señor, proclamando victoria, saeta del Señor para derrotar al sirio, saeta del Señor para derrotar, y comienza a mencionar al rey y a otros más. Y después que Eliseo proclama esa palabra, le dice a Joás, ahora toma el arco y toma las flechas, dirígete nuevamente a la ventana y dispara contra el suelo a las flechas ahora. Y Joás fue y disparó una vez, disparó 2 veces y disparó 3 veces. Y se detuvo. Quizás pensando, este está moribundo, ¿verdad? Este está en el delirio último de la muerte y me está usando a mí en su delirio. Y se detuvo. Y cuando Joás se detuvo de lanzar flechas contra la tierra, Eliseo le dice, Joás, ¿qué has hecho? ¿Por qué te detuviste? Si hubieses lanzado 5, 6, 7 u 8 veces, Dios te hubiese entregado totalmente a los sirios en tu mano, y tu victoria sobre los sirios hubiese sido total. Pero por cuanto disparaste 3 veces, solamente lo derrotará 3 veces. 3 victorias tendrás sobre él. Adorado el nombre del Señor. Cuánto yo deseo, cuando la razón se interpone a la fe y nos corta, nos hace que nos detengamos en ese propósito de lo que queremos alcanzar, en ese propósito de lo que queremos conseguir, porque la razón se interpone y comienza a colocarnos los muñequitos según la razón.
Bendito el Dios del cielo. Y según nuestra razón, tal vez lo que estamos haciendo es equivocado. Quizás lo que estamos haciendo es de balde. Quizás lo que estamos haciendo no conduce a nada. Quizás lo que estamos haciendo es sencillamente una inquietud de la carne. Y nos detenemos en ese funcional de Dios, en ese esperar de Dios. Y como nos detuvimos, dañamos el propósito de Dios. Y entonces a veces decimos, ¿por qué Dios no cumplió su palabra? Porque Dios me habló por el profeta diciendo que iba a hacer esto. ¿Y por qué eso no se cumplió? Pero tiraste las 7 veces. Cuando te dijeron dispara por la ventana, disparaste continuamente. O usaste la razón para decir, el viejo este ya está senil, déjame parar aquí porque yo no soy payaso de nadie. Adorado Cristo por siempre. En el caso de la viuda que leímos el pasaje en Reyes, la viuda llega con una inquietud donde el profeta, diciéndole, mi marido murió, tenía muchas deudas, y el acreedor viene ahora a cobrar su cuenta. Yo no tengo con qué pagar, por tanto el acreedor ha determinado saldar la cuenta tomando mis hijos como esclavos. Y va buscando auxilio al profeta. Y el profeta le da un remedio y le dice, vete por tu vecindario, recoge todas las vasijas que puedas, enciérrate en tu casa y comienza a derramar. Lo único que tú dices que tienes, lo único que yo tengo es una vasija de aceite. Pues vas a utilizar eso único que tienes, esa vasija, y vas a comenzar a derramar, a llenar. Con esa vasija vas a llenar todas las demás vasijas. Todas las demás vasijas. Yo no sé, amado, el registro bíblico nos dice cuántas vasijas logró recoger. No dice. Póngale que hayan sido 20, 25, 30, 40, 50 vasijas. No sé tampoco cuántos vecinos hubiese podido tener. Lo que pudiéramos decir es solo especular. Porque usted sabe que antes, en los campos, uno vivía aquí, el otro vivía por allá, y el otro vivía por allá, y el otro vivía por allá. Sí, la cosa no estaba tan poblada como está hoy. El asunto, amados hermanos, que a mí me llama la atención la declaración del texto. En el momento en que el muchacho dijo, no queda más vasijas, en ese momento cesó el aceite. El aceite estuvo fluyendo mientras había vasijas que llenar. El aceite estuvo fluyendo mientras hubo espacios, mientras ellos estuvieron moviendo, buscando recipientes, buscando cuanto, como diríamos acá en nuestro argot, en cuanto candungo encontraron. Aleluya. Lo buscaron. Cuando estábamos en el área de Carolina y hubo aquella gran escasez de agua allá en la zona metropolitana, que racionaron el agua, usted veía gente de todos los estratos sociales, había y por ahí. Estaba el oasis y usted lo mismo veía un Suzuki llegar, o un Volk, ¿verdad? O un Hyundai, como el que yo tenía en aquella época. Como veía llegar un Mercedes, ¿verdad? Un Mercedes y otros de esos cajos grandes
bajarse con cuanto candungo uno puede imaginarse. Galones, plástico, de todo lo que uno pudiera pensar que existiese. Allí a llenar pacientemente en aquellas plumitas el agua para poderla pasarla el racionamiento. Así que en casa había galones y potes, por todas las esquinas había cuanto candungo y cuanto pote plástico uno pudiera imaginarse que hubiese. Yo imagino que la señora también trató de buscar la mayor cantidad de vasijas posible. La mayor cantidad de vasijas posible. Bendito el nombre del Señor, porque le creyó a la palabra del profeta. Porque si no hubiese creído a la palabra del profeta, no se hubiese movido a buscar ninguna. Pero ella creyó a la palabra del profeta y se aferró a la palabra del profeta y se aferró a aquella palabra y la hizo suya, porque esa palabra iba a ser la que la iba a sacar de la necesidad. Esa palabra iba a ser la que iba a evitar que sus hijos fuesen a parar como esclavos del acreedor. Y ella se aferró a aquella palabra. Y como se aferró a aquella palabra, buscó todas las vasijas que pudieron haber a su disposición. Y las trajo. E hizo como el profeta dijo. Y comenzó a derramar y a vertir aceite en cada una de ellas. Y todas se iban llenando. Todas se iban llenando y seguía brotando de aquel cántaro, seguía brotando aceite y brotando aceite y brotando aceite mientras hubo vasijas que llenar. Cuando ya no hubo vasijas que llenar, el aceite cesó. Adorado el nombre del Señor por la eternidad. Mientras hubo vasijas que llenar, fluyó el aceite. Los discípulos del Señor, amados hermanos, es otro ejemplo que quiero presentar. Recibieron el reto del Señor para hacer algo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor le dice a sus discípulos que fueran a Jerusalén y se quedaran en Jerusalén en el aposento, porque Él iba a derramar sobre ellos poder. En el verso 5 del capítulo 1 dice, voy a leer el 4 para que tomemos la línea de pensamiento. Y estando juntos, les mandó que fueran a Jerusalén. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, pero mire qué interesante. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Escuchó? Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y los discípulos, Pablo dice en el testimonio que rinde de la resurrección, capítulo 15 de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, dice que el número de los que estaban en el monte cuando Jesús asciende y que son testigos de su ascensión y de su resurrección, Pablo dice que eran como 500 hermanos. Lo que significa
que estas palabras que Jesús dice y que están registradas en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús no se la dirigió a los 12. ¿Se la dirigió a quiénes? A los 500. A los 500. Y fueron, tan pronto ocurre la ascensión de Jesús, dice que fueron a Jerusalén y fueron al aposento alto y allí comenzaron a esperar conforme a la palabra que recibieron, la orden que recibieron. Vayan y quédense allí porque recibirán poder del cielo cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ellos se fueron. Pero ¿sabe qué, amado? Dice que comenzaron a pasar los días. Jesús le dijo, dentro de no muchos días seréis llenos. Pero fueron pasando los días y el grupo de los que estaba allí comenzó a disminuir. Al punto que el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, quedaban reunidos, ¿cuánto? 120. Si las matemáticas no fallan, significa que se tuvieron que haber ido 380, ¿verdad? Se cansaron y se fueron. La razón decía, no, que yo tengo que llevar el pan a la casa. Y ciertamente hay que trabajar para llevar el pan a la casa. ¿Verdad que la razón eso es lógica? Los que tenían ganado, los que tenían ovejas, los que tenían pollos, los que tenían espejos y gatos, que hay que darle comida por la mañana y por la tarde, ay, pobre animalito bendito. Yo aquí y él allá haciendo ayuno por mí también. La razón que nos dice, no, yo tengo que cumplir, tengo que llevar, y animales tengo que sacarlos para que vayan a comer al pasto. Y la razón fue actuando en ellos. Y la razón pudo más que la fe. Por tanto, ellos se fueron, cada uno a hacer lo que entendían que era pertinente hacer. Lo que era su obligación hacer. Porque ya pasó un día, 2 días, yo puedo esperar. Yo puedo estar 3 días, puedo estar. Pero más de 3 días no puedo. No puedo, se me detiene el negocio. Me botan del trabajo si yo no llego al 3er día, porque ¿cómo yo voy a justificar la ausencia? Hubo quizás quienes estuvieron 5, y hubo quizás quienes estuvieron 7, y hubo quizás quienes estuvieron 8, y hubo quizás quienes estuvieron 9, y al 9º día se fueron. Adorado el Dios del cielo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Pero llegó al día señalado. Y el día de Pentecostés dice que por la mañana hubo como un gran estruendo, la casa se llenó de un viento recio que entró por las ventanas y puertas, por donde fuese. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen, y que sobre sus cabezas había lenguas de fuego que salían de ellos. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? Sobre los que creyeron y obedecieron la palabra. ¿verdad? Porque el mandato era, no se vayan de allí, quédense allí, esperen la promesa que se va a cumplir ustedes dentro de no muchos días.
Adorado el nombre de Cristo por siempre. Bendito el nombre de Jesús por la eternidad. Los creyentes que se reunieron a principios del siglo pasado en Topeka, Kansas y en la calle Azusa de Los Ángeles, los dos eventos, uno ocurrió en el 1900 y el otro en el 1906. Bendito el nombre del Señor. Tenían muy definido lo que querían y lo buscaron con insistencia. Adorado al Señor. Y pidieron, rogaron, clamaron, ¿verdad? Clamaron. Hasta que llegó el momento en que Dios respondió. Dios respondió. Miren, amado, a mí me llama la atención que ahora a veces nosotros pensamos, tengo que traer a alguien, tengo que buscar un evangelista, tengo que buscar a uno que imponga mano. Antes se usaba mucho a Chamorro, se buscaba mucho a Segarra, se buscaba mucho a William Roche y a otro hermano de Bayamón que tenían ese don de imponer mano y se hacían culto para que pusiesen mano. Pero ¿sabe qué? Los hermanos de Topeka y los hermanos de la calle Azusa, allí no había evangelista que fuera a poner mano. Los 120 que estaban en el aposento alto, no hubo quien pudiese poner mano. Adorado el nombre del Señor por siempre. ¿Me siguen? Adorado el Dios del cielo. ¿Sabe por qué, amados hermanos? ¿Sabe por qué? Y no los quiero cansar con mi perorata. Había vasijas que estaban esperando ser llenadas. Y mientras haya vasijas que quieran ser llenadas, el aceite estará fluyendo. Poderoso el nombre del Señor por la eternidad. Bendito el nombre del Señor por siempre. Y esa experiencia, amado, de la calle Azusa en Los Ángeles provocó que el momento en que llegó ocurrieron una serie de milagros. Yo no sé, los que tengan la oportunidad de lean la experiencia de la calle Azusa en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque se ocurre en una casona vieja, podrida, ¿verdad? Podrida, que había estado abandonada, y como el grupo de creyentes no tenía dónde reunirse, lo único que consiguieron fue esa casa vieja. Y en esa casa vieja comienzan a buscar el cumplimiento de lo que dice el libro de los Hechos. Su oración era: Señor, en el libro de los Hechos dice que la iglesia primitiva recibió poder del cielo y que ese poder del cielo los capacitó para cumplir la misión de la predicación. Por tanto, nosotros te pedimos que derrames aquello que derramaste sobre los 120, lo derrames sobre nosotros, porque nosotros queremos cumplir la misión. La historia de la calle Azusa dice que bajo el estruendo del Espíritu que cayó sobre ellos, que los creyentes comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a moverse, comenzaron a correr. Llegó el momento en que la casa no resistió más. Y la casa se desplomó sobre ellos. Sobre ellos. Pero ninguno de ellos salió con el más leve rasguño. Cuando se desploma la casa, se va a un establo
van a un establo y en ese establo comienzan a seguir la reunión y comienzan los creyentes a llegar. Dios comienza a ministrar, Dios comienza a bautizar, Dios comienza a moverse de una manera poderosa, al punto de que la prensa norteamericana, los grandes diarios norteamericanos envían reporteros a ver qué es lo que está pasando en la calle Azusa. Y los reporteros, entre los titulares que colocan es: el milagro mayor que está ocurriendo. No es que hubiesen sanidades, que los paralíticos se levantaran, que los ciegos vieran, que los sordos oyeran, que los mudos hablaran. El milagro más grande que estaba ocurriendo era que bajo un mismo techo, negros, blancos, asiáticos y gente de diversas culturas actuaban e interactuaban como si fuesen los más estrechos hermanos. Adorado el nombre del Señor, porque estamos hablando de unos Estados Unidos de principios del siglo XX, donde el racismo todavía estaba en una forma muy marcada. Bueno, al predicador precisamente lo sacan de una iglesia del Nazareno, que le cancelan la campaña cuando ven que el predicador entra y el predicador era negro. Le cancelan la campaña. Y entonces por eso es que se va a la casona. Pero el otro milagro que ocurre en la calle Azusa es que Dios comienza a bendecir y comienza a moverse, y la sed de los creyentes era de tal magnitud que el culto se extendía por semanas y semanas y semanas y no se acababa. Entraba gente, salía gente, entraba gente, salía gente, y el culto seguía constantemente por espacio de semanas, semanas, semanas y semanas. Adorado a Cristo por la eternidad. Esa experiencia de la calle Azusa en Los Ángeles es lo que hace que de ahí comiencen a salir misioneros para diversos sitios, y de ese mover de la calle Azusa es que llega el misionero que trae la experiencia pentecostal a Puerto Rico en 1916. Los que han leído la historia de cómo el movimiento comienza en Puerto Rico podrán leer o habrán podido notar que en esas primeras décadas en que la iglesia comienza a abrirse espacio en nuestra isla, el énfasis mayor de la iglesia y de los creyentes era precisamente en esta experiencia del bautismo. Por tanto, la persona venía, se convertía al Señor e inmediatamente entraba en un proceso intensivo de buscar esa experiencia. Y se encerraban en los templos buscando, y estaban hasta la madrugada y se en vigilia buscando esa experiencia constantemente. Había un deseo extraordinario de recibir esa experiencia. Adorado el nombre del Señor. Lo interesante, amados hermanos, es que como había ese deseo, el cielo estaba abierto y el aceite estaba fluyendo. Porque había vasijas que querían ser llenas. Bendito el nombre del Señor por siempre. Lo que yo quiero concienciar en esta noche es que a medida que se fue perdiendo el interés por esta experiencia, y a medida que para muchos creyentes le es lo mismo, le es indiferente tener el bautismo o no tener el bautismo, le es indiferente. De todas maneras yo voy a ser salvo. Yo no necesito hablar en lenguas para irme para el cielo. ¿Verdad? Les es indiferente.
Y en la medida en que la indiferencia a esa experiencia fue llenando el corazón de muchos, el aceite se fue secando. El relato dice que cuando no hubo más vasijas que llenar, el aceite cesó. El aceite cesó. Bendito Jesús por la eternidad. Lo que estamos tratando de rescatar, amados hermanos, en este ejercicio que estamos haciendo, es tratando de sembrar en el corazón de todos nosotros la necesidad de volver a nuestras raíces. Adorado el nombre del Señor por siempre. De volver a nuestras raíces. De que si somos una iglesia pentecostal, debe ser porque en nosotros existe la experiencia del bautismo. Y que no es el recuerdo de algo que pasaba, que no es el recuerdo de algo que sucedió. Adorado el nombre del Señor. Que no le pase como, bueno, perdónenme si hiero alguna sensibilidad, porque mi intención no es herir la sensibilidad de nadie, ¿verdad? Mi propósito no es herir, pero creo que el ejemplo cae como anillo al dedo a lo que estoy hablando. Hay un partido político que quiere despertar en algunos de sus seguidores las antiguas y los piojos y las lombrices que ellos acabaron. Pero la mayoría de los que viven hoy ni saben lo que es una anigua, ni saben lo que es un piojo, y no saben lo que es una lombriz. Y evocan el recuerdo de su líder por las grandes obras que hizo, y gloria a Dios por lo que hizo. Pero esta generación no conoce eso. Deben tocarle otra música, porque con esa música no los va a conquistar. ¿Verdad? Me estoy explicando. Y muchos pentecostales hablamos de las cosas que pasaron, de las cosas que sucedieron, de las cosas de allá, cómo Dios se movía, cómo pasó en Ponce, cómo pasó por allá en la década del 40, en la del 30, pero esta generación que se está levantando no ha visto eso. Esta generación no conoció a Lugo. Es más, ¿cuántos de los que están aquí vieron a Lugo? A Juan L. Lugo, mire, por allí el último mexicano. ¿Verdad? Mi hermana María y yo tuvimos la oportunidad de ver a Lugo. Y creo que Sandra. Yo creo que también. Pues ya, bueno, hablé de más, pero ahora... Yo deduje que lo conocía porque en esa zona era que él se movía. ¿Verdad? Nos hablan de Pedro Juan Alvarado, un gran pilar de Pentecostés en Puerto Rico, y yo le pregunto a estos muchachos, Pedro Juan Alvarado, posiblemente en alguna foto lo hayan visto. No saben quién es Pedro Juan Alvarado. Y así sucesivamente. Bendito el nombre del Señor. Estamos hablando de cosas que pasaban, pero que ellos no las ven pasar. No las están viendo pasar.
Adorado al Señor por siempre. Por tanto, como no las han visto pasar, no se motivan a buscar vasijas para llenar. Decirle ahora, busquen vasijas para llenar, porque el poquito de aceite que tenemos, Dios lo va a comenzar a derramar sobre otros y va a comenzar a llenar vasijas. Eso es hablar de los sitios vienen. Poderoso Jesús por la eternidad. Amado, el fin del discurso es este. Tengo una viuda que solamente tiene una vasija de aceite. Nos van a cejar el kiosco. Hay que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? El profeta dijo hace 4 meses: busca vasijas que quieran ser llenadas. Y mientras haya vasijas que quieran ser llenadas, el milagro del aceite va a comenzar a ocurrir. Adorado el nombre de Jesús por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor por la eternidad. Hará 4 meses, amados hermanos, que yo le dije a ustedes un domingo como este, aquellos que estén dispuestos, aquellos que quieran esta experiencia, aquellos que verdaderamente deseen, como Jacob deseaba su bendición, bendito el nombre del Señor, tener esta experiencia. Yo los reto a esta experiencia. Peleen conmigo, comencemos a buscar de madrugada, comencemos a reclamarle al Señor, comencemos a reclamarle al Señor por unos cuantos días. Yo no dije la cantidad de días. Pero yo no sé si el entusiasmo se acabó. Yo no sé cuánto se recordaron de que los pollos necesitaban que ir a darle maíz. No sé a cuántos ya le pesó mucho el tenerse que levantar a esa hora. Bendito el nombre del Señor, porque al otro día estaban por ahí como medio zombies. Porque cantábamos a su momento: Señor, te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Adorado el nombre del Señor para siempre. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué esa hora? Porque esa hora es la mejor del sueño. Esa es la hora que verdaderamente se siente. Esa es la hora que verdaderamente hace mella en nosotros. Esa es la hora que verdaderamente lastima nuestra carne. Esa es la hora que verdaderamente lastima lo que somos. Y si verdaderamente queremos, si verdaderamente anhelamos, si verdaderamente hay el deseo en nosotros, vamos a aguantar el dolor de la cadera. Vamos a aguantar el dolor. Bendito el nombre del Señor por la eternidad. Porque lo que yo quiero, nadie más me lo puede dar. Y no hay otra manera de conseguirlo. Esto no lo vas a conseguir en la farmacia. Esto no lo vas a conseguir en la estación de gasolina. Esto no lo vas a conseguir en el supermercado. Esto no lo vas a conseguir en la botánica. Esto no lo vas a conseguir en ningún otro lado. Esto se consigue en el altar. En el altar. En el altar de Dios. Maravilloso eres, Señor del cielo. Oh, gloria a Dios. Y se requiere disposición y quererlo. Bendito el Dios del cielo. Deseo lucharlo. Yo no sé cuántas saetas tú has tirado de aquel día para acá. Si te cansaste de tirar flecha, porque piensa. Yo creo que el pastor ese día comió demasiado sancocho. Adorado Cristo por siempre. Maravilloso es el Señor.
Oh, gloria a Dios. Yo solamente digo lo que tengo que decir, amado, porque me complace una sola cosa. Y en esto estoy extremadamente claro, que yo no soy el que bautizo. Si yo fuera el que bautizara, estaría preocupado y estaría lleno de miedo. Pero como yo no soy el que bautizo, que el que bautiza es el Señor, yo solamente estoy diciendo lo que tengo que decir. El gesto Él lo hace como Él quiere hacerlo. Adorado el nombre de Dios por siempre. Amado, yo solamente les estoy pidiendo, amado, esta semana, que esta semana sea más intenso que nunca. Bendito el nombre del Señor, pastor. Que sea más intenso que nunca esa búsqueda. Y reclamar esa experiencia que es para usted. ¿Sabe por qué? Porque Pedro dijo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Escuchó? Para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Estamos de pie, amado.